Este es el primer episodio de una serie sobre diseñadores trabajando para el gobierno o investigando el tema. Algunos trabajan para las municipalidades, otros para agencias de gobierno, otros para ministerios. Pero la realidad es que de a poco está cambiando la manera de pensar los servicios públicos y las políticas públicas. Y los diseñadores, cada vez más tenemos algo que decir en este cambio. Cada vez hay más diseñadores en los gobiernos y cada vez más los laboratorios de innovación diseñan y reclutan diseñadores. Me interesa el tema porque creo que hay una posibilidad concreta de hacer un aporte con impacto social y porque soy también una diseñadora trabajando para el gobierno, en mi caso para el gobierno de Finlandia. Entonces, empecemos con el primer episodio de esta serie con Javier Arteaga. Javier es diseñador, docente de diseño y trabaja para la Municipalidad de Nariño, en Colombia. Él creó un método basado en el pensamiento de diseño que se llama Feeling. Muchos gobiernos en Latinoamérica están entrenando a sus futuros gobernantes usando este método. Los dejo con la entrevista donde él nos va a contar de qué manera este método supera el pensamiento de diseño o el design thinking y por qué muchos gobiernos lo usan. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Trabajo en una facultad de diseño hace 18 años, pero los últimos 4 años he estado dejando mucho la docencia porque casi no me queda tiempo, a pesar de que sigo vinculado a la universidad, precisamente por todo el tema de innovación que estamos asesorando y trabajando acá en el departamento de Nariño, que ha sido muy grande lo que se ha conseguido. ¿Vos te considerás diseñador? Sí. De hecho, en mi perfil tengo una metodología que creé hace 11 años, que es Feeling, es propia, basada en el Design Thinking, inspirada en el Principito y prácticamente nos la pasamos diseñando absolutamente de todo. Estamos en este momento, te pongo un ejemplo, diseñando una metodología para talleres feministas y hablamos de diseñando precisamente del tema de diseñar con la cabeza y trabajo con muchos diseñadores también gráfico, industrial, pero yo le llamo el diseño precisamente a poder buscar soluciones a problemas complejos a través de organizar, generar nuevas ideas. Y decime una cosa, ¿por qué te surgió esto de generar un método alternativo al design thinking? Esa es muy buena pregunta y es precisamente con la que siempre empiezo las presentaciones porque decidimos aplicarle design thinking al propio design thinking. O sea, el design thinking como estaba o como está pensado desde Stanford o también a nivel europeo, no representa mucho a las características, por ejemplo, que tenemos en esta región, en Nariño, donde tenemos la ciudad con mayor cultivos ilícitos, por ejemplo, del mundo, donde tenemos temas de extrema pobreza, de narcotráfico, pero que es lo general a nivel latinoamericano. Y cuando llegamos con el modelo, o por lo menos tan claro de Stanford a estos talleres, sentíamos que no había una empatía real con la gente. Y decidimos crear algo que, teniendo en cuenta cómo somos latinoamericanos, que decimos somos mucho más románticos, mucho más llorones, mucho más exagerados, mucho más desordenados, y la metodología por eso que inventé se basa en tener como centro los sentimientos de las personas, más que el comportamiento, también los sentimientos, y nos ha dado mucho más resultado, independientemente de la metodología en particular, digamos, el seguimiento teórico de las guías y esto, es en la empatía que generas en los procesos de innovación que tenemos acá. Y se ha regado por toda Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿cómo es esto de la empatía? Porque los diseñadores, tanto los de Stanford como en Europa, hablan muchísimo de empatía. Sí. O por lo menos últimamente hay como un revival de la empatía donde las cosas que vos mencionás tienen que ver más con la ilegalidad que con la emoción. No. Las características de las personas que tenemos acá se salen un poco del estándar en el que se maneja design thinking a nivel empresarial y académico. Y sentíamos que necesitamos generar empatía, quiero decirte, en el sentido de que la metodología, más que un seguimiento hacia la innovación metodológico, es una forma de entenderlos y de resolver los problemas de la mano de ellos, de la gente. Y eso lo hemos logrado mucho. Siempre pongo en la presentación, miren, una guía hecha por Stanford en Design Thinking, de cómo muestran el perfil de la persona, y nuestra guía Viajeros, que es inspirada en que se dibuje en una guía del Principito. Entonces, eso independientemente de dónde estás, aquí a nivel latinoamericano se ha dado mucha efectividad
y la gente sin necesidad de explicarle, de enseñarle cómo es la metodología, nada, la ha comenzado a utilizar prácticamente en toda Latinoamérica. Nos llegan todos los días que están en Bolivia, en Nicaragua, usando Feeling. Pues en Argentina ni se diga, es donde más se utiliza, he estado por lo menos en 11 ciudades de Argentina donde están utilizando Feeling ya a nivel muy grande. Ok, entiendo que la diferencia entre el design thinking y en el feeling es tener más en cuenta las emociones. ¿Y eso cómo sucede? ¿Cómo tenés más en cuenta las emociones? ¿Lo tenés en cuenta cuando haces la investigación al principio? ¿Lo tenés en cuenta en todo el proceso? ¿Qué es lo que haces para tener más, abarcar esas emociones? Hay dos partes claves ahí. La primera es que, y es la importancia del diseño gráfico, la metodología cuando está en su diseño de las guías, desde cómo te presentas, de cómo haces el mapa de empatía, de cómo está generándose un viaje, tirados por el principito, eso inmediatamente genera más empatía en cualquier proceso. No es lo mismo hacerlo con el modelo del design thinking tradicional de Stanford, muy manejado el tema como neoliberal, llamémoslo así, a hacerlo en un tema donde te sientes mucho más humano en ese proceso. Y eso nos ha ayudado mucho el diseño de cada guía, y es lo que yo muestro. Miren, así es un mapa de empatía que normalmente se utiliza en cualquier proceso de ID o en Stanford, bueno, en tales consultoras, y esto es lo que hacemos con Film. Y esa sola diferencia, si tú la miras, inmediatamente te genera más empatía con el proceso sin todavía ni siquiera entenderlo metodológicamente cómo va a funcionar. Ahí hay un primer paso. Y el segundo, obviamente, la comunicación que hacemos a través de la inspiración del principito. Las etapas son un viaje que dice preparar el viaje, despegar, que es cuando se hace el trabajo con la comunidad. Preparar el viaje es donde uno ve lo del desafío, lo de los recursos, lo de los viajeros que le llamamos, que son la gente que va a emprender el diseño o el equipo de diseño base. Volar, que es la parte de ideación. Explorar, que es el prototipado. Y terminamos en aterrizar, que es ponerlo en modelo de negocio, en Canvas, en la acción. Pues esa parte, cuando tú la ves ya manejada con términos de principitos, la ideación va con el sombrero, con la serpiente que se traga el elefante, nos hemos inventado metodologías que tienen por debajo ese concepto de este libro, y eso ha ayudado mucho también. Entonces, mucha comunicación, que la tabla periódica de feeling, que tantos elementos que sacamos tienen que ver con ese manejo conceptual que inspira el libro El Principito. Y también ha ayudado muchísimo. Acabamos de lanzar unos proyectos, o ver todos los proyectos que se maneja de innovación, tanto lo de gobierno abierto, lo de innovación social y economía colaborativa que maneja la gobernación de Nariño, tienen como base feeling y tienen ese contacto con el libro. Y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Hasta la forma de idear. Y si pones como una gota latinoamericana en un método que se llama Design Thinking, que según vos es neoliberal, ¿por qué le pones un nombre en inglés y estamos basándonos en un personaje francés? Sí, exactamente esa pregunta también me la hacen muchas veces, o sea, y además entre más exponemos todo lo social que hacemos acá, la pregunta es, bueno, ¿dónde está el tema de inclusividad? Que estás trabajando con temas feministas, en población latinoamericana, pero tienes una metodología en inglés y con el nombre francés, y con un príncipe francés. Primero, hay una característica en nuestras guías que ha permitido jugar con el principito, digamos, hay una inspiración. Pero la Cátedra Futuro, te pongo un ejemplo acá, utiliza un principito supremamente moderno de acuerdo a los niños que lo trabajan acá. Es completamente mutante. Cuando trabajamos con feministas no trabajamos el tema del principito hombre y mono, entonces, sino que las guías cambian hacia un sistema de que se pueda configurar. Pero además, sí, lo que cogemos del principito es que nos ordena, porque voy haciendo siempre en la presentación una diferencia con el design thinking, nos ordena o nos facilita muchísimo llegarle al corazón a las personas. Nos queda mucho más fácil que si no tuviéramos esa inspiración. Es ese que es el libro que normalmente se ha leído la gente, es el que, por eso digo, aplicamos design thinking al propio design thinking. O sea, entendimos cuál debería ser como para llegarle a esas personas. Y nos ha dado muchísimos resultados. Más que el tema metodológico, que en últimas es lo mismo. O sea, estamos hablando de mapas de stakeholders, de mapas de empatía, de Canvas, de todo ese trabajo creativo basado en la lúdica. Eso, ahí está el design thinking. Pero la gran diferencia, porque ha pegado esto frente a cualquier otros elementos que han tenido acá, ha sido la ayuda del Principito. Ha caído muy bien porque es un libro, independientemente que sea francés, que nosotros lo consideramos como un pro común de la literatura a nivel mundial, y pega mucho acá en Latinoamérica. Y segundo, el nombre sí es un tema ya de marketing en el sentido de la consultora. Yo tengo una consultora, la metodología es una de las cosas que tenemos, pero por mi experiencia, sobre todo en temas de campañas políticas, en temas de gobierno abierto,
Se está trabajando no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global, y en eso, pues obviamente que una metodología se llame sentimiento, pues no cuadraba más a que se llame feeling, ha sido como efectivo, y esa palabra es muy utilizada también en Latinoamérica de decir que tenemos feeling, como que hay una onda entre dos personas. Entonces nos ha servido, pues, ¿no? Pero sí, esa es la realidad. Nace también hace 11 años, feeling, donde todavía no se esperaba, que siempre lo juego por la categoría de que es abierta, no se esperaba dónde iba a llegar, por lo menos ahora hasta estar marcada el tema social. Nace como una herramienta desde la academia para innovar en el sector empresarial con los trabajos de grado de mis alumnos. Entonces no estaba esperando, no estábamos de ahí que íbamos a hacer gobierno abierto, temas de innovación educativa 10 años después. Entonces, desde ese punto de vista, también el nombre cuando nace y bueno, la inspiración tenía otro contexto de pronto a ese camino que ha tenido ahora, ¿no? ¿Cómo es que tu consultora llega a trabajar para el gobierno de Nariño? Es una provincia, llamémoslo así, como para poner en paralelos. Acá se llaman departamento, tiene 64 municipios y es uno de los departamentos de tradición más compleja que ha tenido el país, más olvidado por el gobierno central y con donde más ha sido también dura la época de guerra. Y donde podemos decir hasta este momento que ni siquiera ha llegado la paz después del acuerdo de paz que llegó, sí, ni siquiera ahora, porque tiene problemas, como que te digo, tiene de los 64 municipios, uno de ellos tiene en este momento 27.000 hectáreas de cultivos ilícitos, quiere decir más que todo Bolivia y Perú, casi en temas de cultivos ilícitos, y eso implica cantidad de problemas colaterales. Están todos los grupos al margen de la ley, está el cartel de Sinaloa, están temas de extrema pobreza, las familias, ese es su modo de subsistencia, hace falta mucha presencia del Estado. Y acá ganó una persona que con una voluntad política que permitió que en su programa de gobierno, antes de ganar, lo que proponía fueron esos tres pilares: gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa, que eran para este territorio, para este país, es más, para Latinoamérica, muy raros, que estén como pilares de toda la propuesta. Y se gana con una votación histórica, o sea, nunca se había sacado esa votación, que eso valida, digamos, en las urnas esa propuesta, y de ahí se vuelven los pilares del plan de desarrollo, ya del documento técnico que guía los 4 años de gobierno. Poder experimentar, escuchar, centrar realmente el gobierno en las personas y pasar, sin nosotros conocer mucho más que de la teoría, a realmente hacer las cosas. Y en este momento es cuando apenas estamos recogiendo de todo ese proceso, los fracasos, los textos, pero realmente con una cantidad de elementos en esos tres pilares que nos pusieron como en el panorama global. ¿Este gobernador es del mismo partido político o del gobierno central o es de la oposición? No, siempre ha sido de oposición. Él fue el senador más joven por un partido de oposición en el 2010, tenía apenas 33 años cuando fue senador. De ahí fue candidato presidencial en el Partido Verde como precandidato, donde sacó ya una interesante votación, quedó de segundo en esa precandidatura del partido. Y de ahí vino a lanzarse a la gobernación. Es una persona joven de 40, 41 años y es del partido Alianza Verde, que es un partido de centro, que obviamente nunca ha estado en el poder y es en este momento pues partido de oposición, sobre todo al gobierno de Uribe. Y entonces, ¿cuál es el rol que tiene el diseño en apoyar el gobierno abierto? Bueno, eso ha sido de las cosas más interesantes. Te cuento así la historia. En el 2014, antes todavía de las elecciones, a Feeling, precisamente a la consultora mía, nos ponen un reto. El Partido Verde nos dice: queremos invertir un dinero en ver cómo podemos capacitar a nuestros líderes, que normalmente lo que hacen los partidos políticos es viajar a las regiones, reunirse con un grupo de seguidores, discutir sus postulados del partido. Y nosotros nos inventamos algo que se llamó la Escuela de Innovación Política. Y esa Escuela de Innovación Política, que nos pusieron de meta que tengamos inscritos 2.000 personas en 2 meses, logramos 6.139 en 2 días, de 29 países. Entonces eso fue la locura. Y lo interesante es que en esa escuela también lo que enseñábamos era Procomún, monedas comunitarias, inteligencia colectiva, ciudadanías emergentes, ética hacker, que la gente pensaba que a ese nombre, Escuela de Innovación Política, te iban a enseñar de pronto marketing político, cómo ganar las elecciones, yo no sé, como pensaban, pero eran esos temas de hacer política de una manera distinta. De ahí por primera vez conocimos, haciendo ese trabajo, que era un trabajo, un reto creativo, llamémoslo así, que era un sistema de transmisión de conocimiento para líderes políticos,
Nos inventamos muchas cosas. Uno, esa temática, pero además, otro es la forma en que transmitimos el conocimiento en la escuela, pero además por primera vez tocamos el tema de gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa, que eran temáticas de esa escuela. ¿Cuán largo era para la gente? 5 semanas. Ok, ¿y eran presenciales? ¿Tenían que ir a Colombia? No, online. No. Lo que nos inventamos fue que te llega los lunes a primera hora a tu celular los módulos que eran para aprender esa semana y para hacer, que fue lo más interesante porque terminaron haciéndose acciones. Algunos, por ejemplo, tú eras una inscrita a la escuela, pero hacías una acción con 1,000 personas, por ejemplo, como pasó en la ciudad de Cali. Y así se regó por todos los países que te digo, la gente que comenzó a hacer acciones. Entonces lo que diseñamos fue unos módulos que te decían, vas a aprender esta semana inteligencia colectiva y ciudadanías emergentes, y esta semana con feeling, ahí va con la metodología, vas a describir tu grupo, a generar roles, a tomarte una fotografía, a plantearte la comunidad donde vas a trabajar. Bueno, íbamos generando unas guías paso a paso para que la gente vaya actuando. Eso te llegaba en un PDF a tu celular, no habías que inscribirte ni entrar a unas plataformas así al estilo MOOC y eso, no, simplemente te llegaban los módulos pues muy bien diseñados, ahí va el diseño también visualmente, yo te compartir esos módulos a tu correo. Entonces ahí eso fue muy fuerte y nos permitió primero, antes de ganar las elecciones, que mucha gente por primera vez se comenzara a hablar de innovación política a nivel latinoamericano. No se habían unido esas dos palabras que ahora son muy comunes y a raíz de eso no se manejaban en ninguna parte. Y conocimos a una gente en Argentina, que no sé si lo tienes referenciado, a Matías Bianchi de Asuntos del Sur, a Pablo Bagliente, que dirigía en ese momento a Vina a nivel latinoamericano, bueno, ya a Agustín Frisera, que había sido del Partido de la Red, y nos conocieron por la escuela y al año estuvimos fundando la Red Latinoamericana de Innovación Política. Ya comenzó a nombrarse. Y ahora Matías tiene la Academia de Innovación Política. Pero yo tengo entendido que ustedes están formando gente en la provincia de Santa Fe, pero esa gente es parte de la oposición, no es todavía parte del gobierno, ¿no? En Santa Fe, la academia lo que hizo fue sí, un convenio con el gobierno de Santa Fe para formar 1,000 líderes. Ellos los escogían. A mí me toca viajar ahora a Rosario en 15 días, pero tengo entendido hacer la parte práctica con feeling, pero no tengo el mapa político de quiénes son las 1,000 líderes, pero imagino que son cercanos al gobierno, porque son ellos los que están contratando a la academia, ¿no? Entonces, debe ser, y ellos eran los que escogían las 1,000 personas que están formándose allá. Pero digo, todo ese tema de la academia, como la que está formando en Santa Fe, todo nace después de esa escuela de innovación política. Y desde ahí en adelante ya hacemos parte de otro, CLIP, Conexiones Latinoamericanas de Innovación Política, CLIP. Eso solo hacemos 6 organizaciones, donde está Avina, Ciudadanía Inteligente, el Partido de la Red, Update de Brasil, Asuntos, y nosotros como Feeling. Digo nosotros, pero en últimas, en Feeling somos 3 personas y casi siempre me toca estar a mí. ¿Y ustedes tienen conexiones con los laboratorios de gobierno? Con algunos, hemos estado en algunos, pues mucho contacto con la gente de Media Lab, conocimos también hace mucho tiempo a raíz de la Escuela de Innovación Política, y de ahí en adelante todos los años hemos estado invitados en el Lab Meeting, acabamos de ganar, presenté el proyecto para la última Inteligencia Colectiva para la Democracia, que fue en noviembre en Madrid, estuve un mes allá creando unas guías para presupuestos participativos, y estuvimos durante 20 días trabajando allá en el Media Lab, que ha sido como la cercanía con un laboratorio pues muy cercano al ayuntamiento, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Lo mismo con Santa Lab, estuve también el año pasado en Neuquén, con el laboratorio que tienen de innovación pública en Neuquén, que es muy poderoso. Decime una cosa, así como lo contás, parece que están armando una revolución. Está buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los resultados que tienen en Nariño? En Nariño, te voy a contar algo. Cuando se ganó, los 3 pilares del plan de desarrollo son esos 3 que te cuento: gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Entonces voy a contar algunas en cada uno de los temas. En gobierno abierto, a los 2 meses comenzamos considerándonos el primer gobierno abierto del país por una simple razón. Somos en la historia de Colombia los únicos que tenemos las declaraciones públicas juramentadas del gobernador y su gabinete. Ninguna entidad pública en Colombia, en la historia del país, ni de congresistas, ni ministerios, ni a nivel ejecutivo, tienen las declaraciones públicas como un dato abierto, que es la que como tenemos nosotros. ¿Y cuál es la ventaja? Eso tiene muchas ventajas, pero la primera, la que más grande hemos tenido, es demostrar cómo
los impuestos que pagaba la gente, el ganar la confianza de la gente en el gobierno, que sepa cómo la gente entra y que no se va a enriquecer con los recursos públicos al finalizar los 4 años. Y ahí va hasta saldo bancario a la fecha, modelo del auto, cuánto cuesta tu auto, si tienes deudas, absolutamente todo. Y está como un dato abierto. Y eso nos ha permitido, en nuestra opinión, lo primero es ganar esa confianza y ahí demostrado cómo la gente paga más los impuestos que los años anteriores a raíz de esa consideración. Pero para nosotros es esa tranquilidad de saber que la gente por lo menos le va a quedar hacer un camino doble para enriquecerse con los dineros públicos. Tendrán que poner cosas a nombre de su esposa, de sus hijos, de no sé qué, pero esa parte se la hemos controlado muy bien. Eso nos permite decir que somos el primer gobierno abierto del país. Y la segunda herramienta, que fue de hecho inspirada en algo que se había hecho en Bahía Blanca, es se llama Gana Control, es la que te permite controlar el ingreso y egresos del presupuesto del departamento con actualización diaria. Si tú pagas hoy unas estampillas por tu auto, porque consumes cerveza, inmediatamente los gráficos cambian y además te controla la contratación. Hasta el último clavo que se compre o la contratación del personal se sabe ahí, fecha de inicio del contrato, valor del contrato, objeto del contrato, también todo como un dato abierto. Eso es muy fuerte, tampoco lo tienen aquí a nivel latinoamericano, donde vas a quedar, cuando uno mira, pues eso es a nivel de que un gobernante se ponga de esa manera tan abierta. La contratación ha sido muy importante y es lo que nos permite en gobierno abierto, además de otras 15, 16 herramientas que se han creado. Se controla la alimentación escolar, se tiene Cónsul, que es la plataforma abierta que maneja Madrid para el tema de participación ciudadana. Nos permite participar de la convocatoria de la OGP y ser el único gobierno subnacional de la OGP, que es la Open Government Partnership, que es la Alianza de Gobierno Abierto. Lanzó una convocatoria para gobiernos subnacionales a nivel global y fue el único latinoamericano donde cursaba Río de Janeiro, Bogotá, bueno, todo lo que tú quieras a nivel latinoamericano. Ganó Nariño, quedó también el País Vasco, un gobierno filipino, uno coreano y uno de Tailandia, más Nariño, que eso ha sido muy fuerte, nos ha puesto como en otras ligas en el sentido de lo que es gobierno abierto, que para nosotros, por ahí tengo en mi Twitter, creo que está de tweet fijado la fórmula de gobierno abierto, que es algo que ya me he inventado, resume en ese tema de manejar la transparencia, pero más la participación y la colaboración ciudadana, por eso la pongo al cuadrado, sobre una base de tecnologías sociales para salirnos un poco del criterio de que el gobierno abierto solo tiene que ver con nuevas tecnologías y todo eso por la voluntad política, que es fundamental. Entonces, en esa parte hemos ido avanzando mucho. Tenemos el único periódico basado 100% en datos abiertos, con un enfoque de periodismo de datos, es impreso. O sea, con nuestro portal de datos generamos un periódico que tiene su historia, su titular y su visualización de datos con base en datos de nuestro departamento. 100%, o sea, todo el periódico es solo basado en datos abiertos. ¿Qué tipo de temas cubre el periódico? Es totalmente abierto siempre y cuando que los datos sean de Nariño. Entonces te saca desde cómo nos fue en las pruebas, saber que son las pruebas de calidad educativa en los grados 11 del colegio, como saber cuántos quemados por pólvora hubo en el último año, qué pasa con el tránsito, temas que tienen que ver con el consumo del café, que Nariño es muy famoso por ese tema de la producción del café. O sea, sacamos temas del feminismo, del maltrato a la mujer, temas animalistas, bueno, completamente abierto. Solo que ese dato, en el mismo periódico aparece el código para que miren, si esto que estamos diciendo aquí, además puedes bajar el dato desde nuestro portal de datos, que lo tenemos realizado con DECAM, ¿no? Que es también la plataforma que maneja el gobierno inglés. Me encantó la idea de un periódico donde todo el contenido sea basado en datos abiertos. Eso también estimularía más a los dueños de los datos a abrir sus archivos si quieren que se escriba sobre ellos. Todo el trabajo que hacen para que el gobierno abra sus datos es muy respetable. Si queremos gobiernos menos corruptos, abrir datos es la clave. Y creo que los diseñadores tendríamos que estar más comprometidos con esta causa. En Finlandia, por ejemplo, tenemos una asociación que se llama Open Knowledge Finland, que hace mucho trabajo para promover los datos abiertos. Soy socia de esa asociación y también tenemos un par de proyectos para abrir datos en nuestra organización, pero por ese camino avanzamos muy lentamente. Por eso me gusta escuchar a los que sí pusieron fuerza a este tema y cuáles son sus resultados.
Y decime, vos que te metiste ya en todos los temas a partir de esto de los datos abiertos, ¿también hicieron propuestas para el ciudadano de qué es lo que tiene que hacer durante este proceso de paz? No. En Paz hemos trabajado algo que se llama innovación en paz, que es lo que a nosotros nos corresponde, con unas propuestas más de cómo se está viviendo la paz desde la cotidianidad. Y ahí tenemos varios proyectos. Acabamos de hacer precisamente con Asuntos del Sur el tema de una capacitación de líderes por la paz que se cerró en un campamento donde estábamos creando los indicadores alternativos de paz. O sea, que podamos medir la paz en el hecho de que si te puedes ir a dejar a tu hijo al colegio o pasear con tu mascota en el parque o tocar guitarra los sábados con personas de la tercera edad, y no tanto por número de víctimas, número de minas desactivadas, sino la paz desde la cotidianidad de la gente. Pero el proyecto más lindo que tenemos ahí se llama Acciones de Paz, que es la recuperación de espacios públicos en desuso y la construcción de 5 mobiliarios que le llamamos mobiliarios open source, porque la gente los va, no solo lo construye, sino que además los autogestiona después. Fueron hechos esos parques con esos mobiliarios construidos por la gente en las zonas veredales donde se desmovilizó las FARC en Nariño. Entonces, esa parte ha sido también como de las que más gusta cuando salgo a contar el proceso del Nariño, es ver todo ese tema de lo que hemos hecho en Acciones de Paz y cómo enfocamos la paz de ese tema de innovación. Ya en tema de datos, lo que hemos logrado es siempre estar viendo cómo se ha comportado antes y después del proceso de paz, el tema sobre todo de líderes amenazados, de lo que nos dan los observatorios de paz acá en Nariño, ¿no? Mencionaste como brevemente que están trabajando con un movimiento feminista. ¿Qué tipo de trabajo hacen? En el tema feminista, primero por la Red Latinoamericana de Innovación Política, pues tenemos cercanía y nos hemos vuelto amigos también de Mercedes de Alexandro. No sé si la conoces, la chica argentina que escribió el libro Economía Feminista, y con ella tuvimos un proyecto durante el Mundial que se llamaba el Mundial de la Igualdad. El Mundial de la Igualdad lo que buscaba es que cuando estaban jugando las selecciones, por ejemplo, Colombia-Japón, nosotros lo que hacíamos, tuiteábamos y manejamos en las redes, era diciendo, en Japón las mujeres periodistas ganan tanto y en Colombia ganan esto, las futbolistas ganan esto o pasa esto con los salarios. El nivel de trabajo laboral en Japón para una mujer es este, en Colombia es eso. O sea, manejamos datos que tenían que ver con temas feministas de los países que estaban jugando el partido en ese momento. Y ese fue muy fuerte, hicimos el lanzamiento y luego pues todo lo que se manejó a nivel del Mundial de la Igualdad entre Argentina, Perú, la gente de Data Sketch, que es una organización grande de visualización de datos en Bogotá, y nosotros desde Nariño. Pero ahora en este momento lo que estamos haciendo es un trabajo desde Feeling para Asuntos del Sur, para un proyecto que se llama Proyecto CISA, donde hacen unos talleres con varias organizaciones feministas muy importantes. Lo tuvieron el año pasado en Nicaragua, Guatemala, sobre todo en Centroamérica, si no estoy mal, en El Salvador, en Lima también. Lo que estamos es organizando un taller que tenga ya unas guías, una metodología con muchas herramientas para generación de ideas, para el seguimiento de lo que sale de las chicas, para ese activismo político y feminista que buscan en esos talleres. Pero ya estamos organizando pues un canvas feminista, su manual está quedando muy bonito. Creo que en un mes lo estará lanzando Asuntos del Sur. Entonces hemos trabajado ahí de la mano del equipo feminista que tiene Asuntos del Sur, precisamente para cuidarnos del lenguaje, para que ellas nos digan también muchas herramientas y nosotros pues asesorando ya en el tema metodológico. Ustedes lo ayudan ofreciéndoles como un soporte del proceso a partir de la metodología esta Feeling, y aparte de eso, ustedes los ayudan proveyendo como visualizaciones para la campaña, visualizaciones sobre los datos. No, como te digo, ellas tenían el proyecto CISA, que es de Asuntos del Sur, de una organización, tenían una forma de realizar un taller de 2 días, pero ellos necesitaban en este caso ver cómo quedaba faltando un poco de cómo pasar a la acción, toda esa discusión que se hacía durante esos 2 días, o sea, que quede algo más tangible. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, vamos a hacer no una metodología como Feeling, pero tampoco algo muy sencillo de una guía, sino un paso a paso de cómo organizar ese taller, que va a quedar un manual, donde, bueno, llegan las chicas, eso está basado en un árbol de la sororidad que decimos, y entonces llegan las chicas, van a hacer primero las semillas, se van a presentar como semillas, bueno, hay un juego ahí con una tejida de una red, eso lo pone luego en la base del árbol que se va haciendo, y así vamos paso a paso
en los 4 temas, que son las raíces, el tronco, las ramas y los frutos. Y en los frutos va a terminar con una planificación hacia la acción, con un canvas feminista que tiene unas preguntas concretas para que eso que se ha discutido se pueda pasar a la acción. Toda esa metodología no solo tiene un diseño visual, gráfico, basado en el tema feminista y el lenguaje que se maneja, sino que además lo más importante va con un paso a paso en las interacciones para que ese taller luego se pueda replicar no solo en el proyecto CISA, sino cualquier otra organización que lo pueda utilizar. Quiero saber un poco cómo es este proceso de replicar en otros países, ¿no? Porque siempre cuando uno lleva una idea a otro país, por más que seamos todos latinoamericanos, siempre hay como un poco de diferencias culturales y un poco de diferencias en cómo se apropia cualquier método. ¿Cuál fue la experiencia para vos? No, claro, y como te digo, ha sido lo interesante de Feeling, porque nunca hemos tenido la oportunidad de hablar ya, digamos, en un taller presencial con personas que vayan luego a aplicar Feeling. Cuando yo ya veo y lo están aplicando, entonces digo, no han hablado conmigo como para explicar ciertas cosas, pues hemos tratado de hacer que la metodología en su concepto de que es completamente abierta, manuales, videos y todo para que lo puedan utilizar sin necesidad de tenernos en cuenta. La importancia ahí es, te digo, que la metodología pasa a ser mucho más importante, cómo te setea la cabeza para afrontar el tema de un problema, más que el seguir paso a paso cómo es la metodología, porque en eso puede haber muchos problemas, pero si tú comienzas y ves que la gente dice, qué bonita la metodología, y tú dices, pero todavía no han desarrollado nada, ahí notas que ya vas ganando un terreno porque has generado esa empatía para afrontar el problema con una configuración de la cabeza y del corazón distinta que si no existiera Philip, que si existiera una metodología mucho más cerrada o mucho más empresarial como sí, y estás notando que la gente comienza a pensar que está haciendo las cosas bien sin ti todavía ni siquiera concretamente seguir los pasos. Donde más difícil ha sido con el tema feminista, por eso decidimos aportar una metodología que se salga de Feeling, porque obviamente el principito francés mono para un tema feminista, ahí sí como que no cuadraba. Pero entonces ahí nos hemos cuidado y por eso estamos creando ahorita los feminismos. Del resto lo pudimos hacer sin problema, ¿no? Y también te estuviste metiendo en temas de educación, porque estuve Sí. mirando que tenés un proyecto que se llama La Excuela, con X. A la escuela. Sí, sí. ¿Me contás un poquito? Sí, ese es un proyecto hermoso que a raíz de una de las personas que también se acercó por la Escuela de Innovación Política que conocí hace algunos años y que nos hemos vuelto unos muy buenos amigos, es Domenico Di Siena, no sé si lo conoces. Domenico es italiano, pero ha vivido en Inglaterra, hizo su doctorado en Madrid, es arquitecto, pero más que arquitecto, siempre decimos que es un diseñador cívico, un pensador increíble, y Domenico pues teóricamente ha formulado muchos temas, y él le gusta mucho inventarse nombres. Uno de sus nombres fue la exstitución, y el concepto de exstitución es contrario a la institución. Entonces, de raíz de esas charlas, como al año en temas de innovación educativa, que es de las cosas que más me apasiona y más me gusta, se me ocurrió ese nombre de escuela, que sea todo lo contrario a la escuela con S, que sea todo lo contrario a la institución, por eso sea una institución, que no existan alumnos, sino exalumnos. Es un espacio público, es un mobiliario, lo vemos así, pero del tamaño de una iglesia, de 600 metros cuadrados, y en 2 pisos y con 4 espacios, que tiene tema de hazlo tú mismo, de un laboratorio maker, de una cocina para jugar con alimentos, de tema de pensatorio, que es para hacer ejercicios con feeling, y tiene el habladero, que decimos que es donde se va a transmitir conocimiento como una especie de ágora, pero muy bien diseñado y con esas características de que sería la verdadera escuela pública, porque no tiene puertas, ni ventanas, ni profesores, sino está en un espacio público, en un parque, que es autogestionada y construida por la gente, basado en las acciones de paz. Con base en manuales, la gente en Mingas va a construir esa escuela, que es para personas de 0 a 99 años, pero además trabajan las cosas en contacto real con la ciudad, y que tiene como 3 niveles de gestión, o sea, lo que va a salir desde la institucionalidad, los colegios, las secretarías de cultura, que vean qué van a hacer ahí, lo que se nos ocurra a nosotros de la sociedad civil, plantear con nuestros distintos cuentos, pero lo más importante es lo que la gente decida va a ser la escuela. Entonces, esa escuela aspiramos que pues el gobierno de Nariño está en ese proyecto, no tengo claro cuándo lo va a finalizar, pero sé que en este año se tendrá la primera escuela acá en la ciudad de Paz. Buenísimo, parece fascinante. Decime, si tuvieras que empezar todo esto ahora, ¿qué harías diferente?
De las cosas más difíciles cuando estás en gobierno y tienes los temas de innovación es lograr dos cosas. Uno, que nos midan las cosas que se hacen de una manera distinta a lo tradicional, porque si no, no fuera innovación. Y aquí en Colombia hay algo que se llama el IGA, Índice de Gobierno Abierto. Y si a nosotros nos van a medir el IGA, podemos quedar de penúltimo. Entonces, los indicadores de impacto de lo que estamos haciendo normalmente tienen que ser distintos porque estás innovando, si no, no estuvieras innovando, porque estamos haciendo algo nuevo y por lo tanto no hay los medidores, los indicadores, toca crearlos también. Pero uno de esos es, por ejemplo, que esto se replique. Y ha sido una de las cosas más interesantes que nos ha pasado, ¿no? O sea, que muchas de las cosas que estamos haciendo comienzan a quererlos adoptar otros gobiernos a nivel latinoamericano, sobre todo. Fuera de los indicadores, lo otro que cambiaría sería el hecho de cómo organizar la financiación de esos proyectos para poder tener recursos nacionales. Te voy a poner simplemente un ejemplo. El programa de innovación educativa más fuerte que tenemos se llama Cátedra Futuro. Y Cátedra Futuro estaba financiado en el plan de desarrollo con $7 millones y no se ha podido lograr ni siquiera $150,000, o sea, de los 7 millones, que ha tenido que ser de recursos propios. ¿Por qué? El gobierno nacional, su programa, su filosofía es la jornada única, que es tener más tiempo a los chicos en las aulas, con toda la justificación que eso tiene. Y nosotros en Cátedra Futuro hablamos de pedagogía inversa, que los chicos aprendan en sus casas y vayan a hacer proyectos al colegio y que aprendan además código, emprendimiento social. Nosotros decimos que no solo aprendan historia, sino que aprendan futuro. Y en su metodología, que también está feeling y todo el tema, no se alcanza a entender arriba. Entonces no te van a dar $7 millones para un tema que va en contra de lo que además está como política de nación. Y para nosotros aprender futuro estaba enmarcado en 3 elementos: que aprendan tendencias mundiales, y eso significa que los niños sepan qué son las ODS, qué es una charla TED, cómo funciona Spotify, qué es el movimiento feminista, que entiendan el contexto del siglo XXI, sobre todo esas tendencias que hay hacia distintos temas. El segundo tema era que aprendan código. Decimos, el nuevo analfabeta no es el que no sabe leer y escribir, sino el que no sabe código, programar. Y por último, que aprendan emprendimiento social, que si van a hacer un modelo de negocio no sea para un beneficio particular ni individual, sino para el beneficio de la comunidad. Esos 3 temas lo van a aprender a través de feeling y obviamente con pedagogía inversa, y lo aprendían niños de cuarto de primaria. Estamos hablando de niños entre 9 a 11 años. Entonces se ha vuelto muy, muy interesante y de hecho siempre decimos ese ejemplo, pues no estamos en una escuela de Finlandia, que es todo ese modelo de innovación. Acá estamos realmente, que ha sido interesante, aplicando modelos de design thinking en el aula, en una escuelita a 7 horas en lancha, ¿no? Entonces ha sido muy difícil el cómo poder tener esos recursos, y la mayoría de cosas que hemos hecho ha sido por la capacidad del mundo del diseño. O sea, ahí sí, de gente del diseño industrial, gráfico, arquitectónico, que está en el gobierno y que antes no hacía parte del gobierno, y que logran pues una productividad mucho más grande en este tema. Y segundo, por la cooperación internacional. Y ahí va la segunda pregunta que tú me hacías. En mi opinión, el éxito que ha tenido muchos de los proyectos que tenemos acá se basan primero en la voluntad política de Camilo, segundo por el tema del mundo del diseño en el gobierno, que acá, y eso nos pasa en todo lado. Dicen, bueno, ¿ustedes cómo hacen para tener un periódico 100% en datos abiertos y con esas visualizaciones tan lindas que hacen? La importancia de ser docente de diseño y de conocer a tanto muchachos y chicas y profesores nos ayuda muchísimo, que ahora estén trabajando en gobierno. O sea, eso es otra parte. Lo del procomún como una base filosófica, política, no hablar de izquierda o derecha, sino del tema de las cosas que son, y de rescatar y cuidar las cosas que son de todos y de nadie a la vez. Y lo de las redes, cuando hablo de redes, hablo de esas, no de redes sociales, sino de las conexiones que hemos tenido con otros países a través de nuestros temas. Y en eso hablo, de muy importante para nosotros el tema de Madrid, del Media Lab Prado, muy importante el ejercicio con la red de innovación política. Y ahí hay mucha gente argentina, y por eso es que viajo tanto y adoro ese país. Y las redes, por aparte, por ejemplo, del Laboratorio de Innovación Ciudadana, que es muy fuerte, Pablo Pascal, que es el director, que es de la CEGIF, Raúl Oliván en Zaragoza Activa, que hace parte ahora del gobierno de Aragón, bueno, la gente de Neuquén. Entonces, si bien nosotros hemos aportado, ten por segura que todos han estado aquí en Nariño y hemos aprendido de ellos también cantidad de cosas, y ha sido fundamental para esta construcción, la construcción nuestra en todos los temas. Bueno, la última pregunta, ¿cómo te ves en 5 años?
Pues mira, en este momento estamos desde Feeling por lo menos muy enfocados a potenciar unos ejercicios de segmentar ya muy concreto las consultorías en un tema social a nivel latinoamericano. O sea, decir, no, ya no vamos a hacer más asesoría de elecciones, electoral, no estamos interesados en temas de emprendimiento, menos desde el sector privado. Pero me veo en 5 años al frente de Feeling sin dejar la academia, que para mí es fundamental, y desde la sociedad civil amargando la vida a los políticos. Yo no hago parte del gobierno de Nariño, apoyo al gobierno de Nariño por mi cercanía con el gobernador y con tanta gente del mundo del diseño que está trabajando ahora ya, pero no quiero ni pensar lo que haríamos desde la oposición. Sería todavía mucho más potente, en mi opinión, lo que podríamos hacer de la sociedad civil en temas de gobierno abierto y de que se les ocurra quitar todos los avances que hemos hecho en estos temas. ¿Pero hubo concesiones que tuviste que hacer por estar trabajando para el gobierno? Porque si estás trabajando con datos abiertos, supongo que en algún momento algo no pudiste publicar. Claro, no, eso es de una pelea constante, todo el tiempo, no, claro. Y no solo eso, sino como te digo, el que se entiendan las ideas, lo que se propone desde la primera funcionarios de la gobernación es muy difícil. Con los funcionarios, peor con la oposición, donde tuvo un tema de inmobiliario, open source y todo lo que hablamos de acciones de paz, lo ven como esos palos que pone el gobernador, mientras que en otros lados es un modelo de cogobernanza increíble, lo que hicimos con acciones de paz. Entonces, esa parte es muy difícil, pero lo de los datos ha sido lo más complicado, lo más complicado. Los funcionarios públicos se creen dueños de sus datos, nos toca ni siquiera, no sirve que el gobernador pida eso en reuniones de consejo de gobierno, en mails, sino que toca ir con la USB y sentarse al lado y decir, bueno, eso que está ahí en ese Excel, regálalo que nosotros lo limpiamos y vemos cómo lo subimos. Y toca así, de manera presencial. Nos ha tocado muy difícil ese tema. Buenísimo, Che, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar conmigo. Muchas gracias. Ahora que conocen a Javier y su trabajo, les cuento que si lo quiere seguir en Twitter, su cuenta es @bienpensado. Súper interesante el trabajo que hacen para afianzar el proceso de paz. En vez de enfocarse en las consecuencias negativas del proceso y qué se puede hacer para solucionar estos problemas, se focalizaron en cómo fomentar la participación ciudadana en la vida cotidiana de la ciudad. Y de esta manera fomentan la integración de los distintos grupos que estuvieron años separados por la guerra. Más allá del tema, que es siempre difícil y emocionante, me pareció genial la manera de enfocarlo, una solución creativa y a la